Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Capítulo 9. La coherencia, el hipercampo y los hiloles de Chiapas. En el cerebro humano existen por lo menos dos niveles diferentes de coherencias, una global y la otra local o específica. La coherencia global es la coherencia básica del sistema cerebral, es decir, la que mantiene unido en el nivel basal todas las estructuras funcionales del sistema nervioso. Esta coherencia basal es la responsable de la integración yoica básica del individuo, impidiendo su desintegración o desmembramiento. Sobre este nivel basal de coherencia general existe la coherencia específica o local. Diferentes regiones del sistema exploran estados de especificidad funcional y se manifiesta en ellos una deshomogeneización con respecto al resto. Las zonas locales siempre se mantienen embebidas y sostenidas por la coherencia basal, pero al mismo tiempo la trascienden. El resultado de la exploración de las zonas locales es a la larga la creación de un nuevo y más evolucionado nivel de coherencia basal al que llegará el sistema cuando todo él acceda a penetrar en alguna avenida exitosa de exploración realizada por alguna zona local. Sin la existencia de zonas locales y de sus estados de deshomogeneización, el sistema degeneraría en un estado estático de equilibrio inconmovible y estéril. Sin el estado basal de coherencia, el sistema perdería su cohesión yoica y se derrumbaría desmembrando y desarticulado. Por lo tanto, ambos, el nivel basal y los estados locales, son necesarios para la supervivencia y el desarrollo de los sistemas cerebrales humanos. El hipercampo. Ahora bien, al igual que como ocurre con un cerebro individual, acontece con un conjunto organizado de estos, es decir, con una comunidad, una sociedad, un país y el propio planeta en su totalidad. Si en el interior del cerebro la coherencia está dada sobre todo por la interacción axónica entre elementos neuronales y por la correlación de la interacción de la actividad de grandes poblaciones de estos, en una sociedad, cada cerebro interactúa con el resto a través de la irradiación de sus cambios neuronales. Cada campo neuronal del cerebro vivo interactúa con la organización energética del espacio y con otros campos neuronales. La interacción entre todos los campos neuronales y la estructura básica del espacio-tiempo forman un hipercampo que todo lo llena y todo lo penetra. El hipercampo también manifiesta por lo menos dos diferentes niveles de coherencia. Por un lado, una coherencia hipocámpica basal y por el otro, una coherencia hipocámpica local. La hipercoherencia basal determina lo que la psicología conoce como conciencia colectiva o conciencia global, la que forma, por así decirlo, el yo de una comunidad o de una sociedad. Simultáneamente existen individuos que se ajustan a la hipercoherencia global o basal y forman islotes de deshomogeneización. Estos islotes actúan en forma similar a las zonas locales de coherencia, las que en el cerebro individual ejecutan labores de exploración. En una sociedad, estos islotes son parte de grupos disidentes, de los espíritus revolucionarios, de las organizaciones con ideales particulares, de las minorías, etc. Si una comunidad pierde en coherencia basal y en ella únicamente subsisten las zonas locales, esta comunidad está destinada a desaparecer, desintegrándose por la falta de un espíritu comunitario. Si en cambio en una sociedad existe únicamente el consenso y la homogeneidad, termina por estancarse en un estado de inmovilidad aburrida y constante. Las zonas locales de deshomogeneización sirven en una sociedad para que ésta se movilice en busca de un nuevo estado de equilibrio, idealmente más evolucionado y abarcante. Ambas, la hipercoherencia basal y local,
son necesarias e interdependientes. Un individuo de una sociedad siempre es afectado por el hipercampo de la misma, aunque esto es aplicable a todos y cada uno de los miembros de una sociedad. Existen individuos que son más sensibles y capaces de detectar el hipercampo y por lo tanto de conocer y experimentar los designios y el camino de la conciencia colectiva. Estos seres privilegiados son aquellos que han incrementado sus niveles de neurosintergia. Precisamente en la categoría anterior se encuentran los verdaderos chamanes. Un chamán se caracteriza, además de otras cosas, por su sensibilidad incrementada y por su capacidad de decodificar información que para el resto de la población pasa desapercibida. Por otro lado, es posible suponer que el hipercampo pueda ser modificado y que algunos individuos sean capaces de alterarlo más que otros. En realidad, en cualquier interacción con el hipercampo, siempre somos influidos por él, pero también lo modificamos. De acuerdo a nuestros resultados experimentales, a mayor coherencia interhemisférica, mayor es la capacidad de afectar a otros cerebros y posteriormente también al hipercampo. Ya veremos más adelante que el concepto de coherencia, aunque no con este nombre, es importante para los iloles chamanes de Chiapas. Existen varios indicadores objetivos de la penetración en estados de interacción sensible con el hipercampo. Quizás el más conocido de estos sea la aparición de eventos sincronísticos. Otros indicadores son la capacidad de percibir el futuro y obviamente la capacidad de detectar en forma directa el estado interno de otros seres humanos. Los iloles de Chiapas. En los altos de Chiapas existe toda una comunidad de chamanes que parecen poseer en mayor o menor grado algunas de las capacidades anteriores. Son los llamados iloles, quienes se encuentran distribuidos en toda la zona. Los iloles son indígenas que han conservado las técnicas y la cosmovisión lograda por generaciones de chamanes. Cuando en un día de fiesta se penetra al templo principal de los chamulas en San Juan Chamula, se observa a los iloles acompañando a familias enteras o a individuos particulares. Allí en medio de velas encendidas, sahumerios en las que el copal lanza su humo blanquecino, el ilol reza pidiendo por la salud de algún miembro de la familia y de vez en cuando toma en brazo del doliente y palpa sus pulsaciones colocando sus dedos sobre su muñeca. Después vuelve a sus rezos y cuando lo cree necesario frota el cuerpo del paciente con un huevo o con un pescado envuelto en papel periódico. Toma un trago de posh, aguardiente, y lo sopla sobre las flamas de las velas para al final de la ceremonia tomarse en compañía de la familia un vaso lleno de refresco. Cuando se me permitió penetrar al templo, observé docenas de figuras de santas vestidas con trajes regionales y ataviadas con collares de espejos. Según los iloles, son para que los devotos reciban el reflejo de la luz del santo. Los iloles pulsadores repiten su operación de sentir el pulso con intervalos variables. Algunas veces atienden en silencio a sus sensaciones al pulsar y en otras oran mientras sostienen la muñeca del paciente. Después me explicaron que hacían aquello para saber si sus ruegos habían tenido éxito. El pulsar les servía para diagnosticar el estado del paciente. El posh que vertían soplando sobre las flamas de las velas era para alimentar a los espíritus que molestaban a los enfermos. Había velas de varios colores alternados y velas de un solo color. Las velas blancas era para ofrendar a Dios y las de colores para satisfacer al pucuj, demonio. San Juan de Chamula celebraba a Santa Rosalía cuando lo visité. Cientos de velas flameaban en el interior del recinto cuyo piso estaba tapizado de hojas y ramas diminutas de pino. Los iloles plantaban sus velas en el suelo después de derretir sus bases con una llama de veladora. Colocaban las velas en hileras perfectas y al final formaban cuadros de luz danzante. El humo del copal, la luz de las velas y el olor del piso de pino
impregnaban el ambiente de un sabor excitante y misterioso. Los cantos y rezos de los hiloles, los pulsadores y las familias, rodeadas de flamas y de figuras llenas de espejos, despertaron en mí una curiosidad por entender qué es lo que ocurría allí. Un hilol llamó a mi atención. Estaba arrodillado junto a su paciente al que pulsaba, rodeado de flamas, mientras hablaba en dirección al altar principal. Durante varias horas continuó un monólogo cuya sinceridad era palpable aunque no se entendieran sus palabras. Don Antonio de Chenalhó. Conocí a don Antonio al día siguiente, de presencia fuerte y limpia, vestido con un típico mandil blanco y un cinturón de piel oscuro ceñido a su cintura. Me impresionó por su pulcritud y fortaleza. Don Antonio es uno de los hiloles más respetados en los altos de Chiapas. Vive en un Chenalhó y la comunidad acude a pedirle consejo, ayuda y curación. Don Antonio me confesó saber que yo iba a llegar para visitarlo porque lo había soñado. Dijo que esa capacidad predictiva durante el sueño le permitía saber las enfermedades a las que se enfrentaría una región o una comunidad específica. Cuando recibía un mensaje de enfermedad futura, le comunicaba él mismo a las autoridades religiosas, a otros hiloles y a mensajeros, quienes juntos oraban en una montaña para tratar de desviar la enfermedad o tomaban medidas preparando hierbas medicinales específicas para atacarla. Por ello, la actividad de don Antonio no es únicamente curativa, sino también preventiva. El hilol es enemigo del Axamel, brujo, quien enferma a las personas. El hilol recibe su iniciación durante el sueño y después debe demostrar ante la comunidad sus dotes curativas. Don Antonio dice que al pulsar la sangre, ésta le habla y le comunica la razón de la enfermedad del paciente. La sangre habla diciendo si la enfermedad es del cuerpo o del alma, si es natural o provocada por un Axamel. También dice la forma de curarla. Según los hiloles, un Axamel puede cortar la existencia tuberculosa de un paciente. El hilol debe unir la existencia sacoba para que el brujo llegue a su término natural y no sea arrancado prematuramente de la vida. Según don Antonio y los hiloles de Chiapas, existe un alma chica, Xulelbiquit, y un alma grande, Xulelmuc. Cuando enferma la Xulelmuc, el paciente tarda mucho en morir. Cuando enferma la Xulelbiquit, la enfermedad es fulminante. Cuando la enfermedad viene como castigo de Dios, es relativamente fácil curarla. En cambio, cuando la enfermedad proviene del Pucuj, es muy difícil curar al paciente porque el Pucuj es un ser malo y egoísta que desea daño. Según los hiloles, existen zonas de la tierra ocupadas por el Pucuj. Estas, Yagualbalumil, no deben ser visitadas y menos aún habitadas por seres humanos. Si un ser humano vive en un lugar Yagualbalumil, enferma y puede morir. Según don Antonio, el pulsador aprende su oficio en una forma mágica, generalmente a través de sueños. Uno de los más interesantes elementos diagnósticos asociados con la detección del pulso es la comparación bilateral. Don Antonio afirma que quien tenga el pulso de la mano derecha igual al de la izquierda es un sujeto sano y además poseedor de una sola alma inmersa en Dios. En cambio, quien manifiesta pulsos bilaterales desiguales no está sano y puede ser poseedor de más de una alma. Las personas que poseen 13 almas son malas sin remedio, aunque fuertes y difícilmente vencibles. La persona con una sola alma es vulnerable, pues quien se apropia de ella lo dejará sin posibilidades de supervivencia. Por ello, quien tenga el pulso bilateral igual y tenga una sola alma, debe tener mucho cuidado. Obviamente, el concepto de pulso bilateral igual es muy parecido al concepto de alta coherencia interhemisférica. Yo me atrevería a sugerir que ambos conceptos hablan acerca de la misma realidad. El ser cuya coherencia interhemisférica es elevada, quien tiene el pulso derecho e izquierdo similares, es un ser unificado y por ello posee una sola alma.
En cambio, quien vive en un estado de baja coherencia interhemisférica es un individuo disperso y no unificado, por lo tanto, tiene más de una alma. En términos sintérgicos, lo anterior implica que las coherencias locales son las que existen a expensas de una coherencia basal ausente, lo que conlleva a la existencia de un sistema falto de cohesión y unidad. El hecho de que don Antonio sea capaz de sentir la presencia de enfermedades colectivas y aún de pronosticar su ocurrencia, indica que este ILOL se encuentra en un estado de alta neurosintergia y en posibilidad de detectar o sentir directamente el estado del hipercampo. Existe una institución yoica llamada Copogenuits o rezadores de los cerros. Presumiblemente, los Copogenuits, además de ser capaces de detectar el hipercampo, poseen el poder de modificar sus características. Don Antonio se considera a sí mismo un sujeto con una sola alma y en un estado de alta similitud bilateral. En términos fisiológicos, don Antonio se identifica a sí mismo como alguien en un estado de elevada coherencia interhemisférica, unidad y neurosintergia. Desde este punto de vista es comprensible que posea una alta sensibilidad hipocámpica, que sea capaz de realizar predicciones y que pueda modificar el estado del hipercampo. Por otro lado, la iniciación chamánica durante el sueño y la enseñanza onírica es un fenómeno bastante común en el chamanismo mexicano. Grandes chamanes tales como don Panchito, don Lucio y el mismo don Antonio lo reportan como experiencia propia verdadera. Los recientes hallazgos acerca de una elevada coherencia interhemisférica durante el sueño están de acuerdo con la de estados de elevada sintergia durante este estado. Los iloles utilizan, además de los ya descritos, otros procedimientos terapéuticos. Don Antonio afirma haber tratado varios casos de chulel biquit con gallinas. Estas se frotan en el cuerpo del paciente con el objeto de que absorban la enfermedad o el daño del mismo. El ilol observa el comportamiento de la gallina después de esta operación. En los casos del chulet biquit, generalmente la gallina muere a los 3 días. Si esto sucede, el ilol sabe que la enfermedad será curada porque se ha transferido íntegra al cuerpo de la gallina. Este procedimiento también se utiliza por otros chamanes de México, tales como don Lucio. Otro de los procedimientos yoicos comunes con los de otros chamanes mexicanos es la limpia de huevos. Esta la realiza el ilol, aunque sin usar el procedimiento diagnóstico de vista utilizado por otros chamanes. Según don Antonio, el pulso del brazo derecho puede llegar a mentir y por lo tanto no es muy confiable. En cambio, el pulso del brazo izquierdo nunca miente porque está más cerca del corazón. En otras palabras, el ilol considera como más importante los aspectos relacionados con el corazón, como son las emociones, los sentimientos y el amor. El chulet biquit ocurre cuando existe una intromisión de una alma ajena y es labor del ilol alejarla para que el paciente vuelva a entrar en contacto y solo posea la suya propia. Don Antonio afirma que los iloles de la antigüedad eran capaces de curar a distancia utilizando únicamente su poder mental. Actualmente, según este ilol, la fuerza es menor y solo se pueden realizar curas a distancia cuando se posee alguna prenda del enfermo. Por último, según don Antonio, 2 almas se pueden unificar en un mismo sujeto a través de la observación. Esta última sirve para unir, pero no es suficiente como procedimiento terapéutico. A la observación se le debe añadir el rezo. Ambas son suficientes para unificar y curar. Aquí se antoja pensar que el ilol considera que los procedimientos privados e individuales de la observación no son completos porque descuidan la existencia de algo externo y mucho más pudoroso. Este algo, según don Antonio, es el que alimenta el espíritu y es Dios.
Dios y el acto de observar unifican y reconfortan. Transcripción de una entrevista con don Antonio de Chenalhó. Don Antonio permitió que se grabara una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle en Chenalhó. La entrevista se realizó en el portal de la casa de don Antonio un día soleado de septiembre de 1986. Estaban presentes don Antonio, Jacobo Grinberg, José Vicente Resino, quien es el director de Archivo Etnográfico de Chiapas, un traductor, la esposa de don Antonio y 2 de sus hijas. Algunas de las cuestiones tratadas fueron traducidas al español, por lo que es necesario asumir fallas en la interpretación. El autor se percató que el traductor transformaba las preguntas y respuestas simplificándolas, por lo que se solicitó al final de la entrevista que fuera más literal. Existe una tendencia hacia lo concreto, que fue responsabilidad del traductor y su deseo de simplificación. Con esta advertencia, hela aquí. Los Iloles de Chiapas, don Antonio de Chenalhó. Traductor. ¿Por qué se siente tan bien, tan fuerte, que no entiende, que sí puede explicar algo? Por ejemplo, ¿por qué usted dice que se siente así? ¿Por qué? Algo de ejemplo. Entrevistador. Como mucha alegría interna, mucha felicidad, como si estuviera una luz adentro, pero se siente aquí es donde se siente más. ¿Por qué? Traductor. De ver el ambiente bonito, el ambiente cualquiera persona que venga, porque él o las gentes pues no lo extraña, pues sino que con el corazón abierto, claro que también el ambiente que coopera también, pero de eso dice él, que según las personas que vengan y según sus comportamientos, sus tratos, lo que pueda hacer, porque también si es que las gentes vienen con malas intenciones, porque hay unas gentes que vienen aparente de que vienen a sacar cosas buenas y luego es todo lo contrario. Hemos tenido gentes de eso, él lo sabe, eso dice, si es que en realidad vienen en una investigación en bien del pueblo, en bien de la humanidad, entonces esa persona es bien recibida. Pero hay gentes que nada más aparentan de venir, entonces también eso es la coordinación, pero según la presentación de cada persona, porque no todas las personas vienen tan amables como ustedes, pues eso es su indicación. Entrevistador. Ahora, ¿quién es el que le da la bienvenida? ¿Por qué el hombre le da la bienvenida a otro hombre? Pero los lugares también pueden dar bienvenida. Traductor. En este momento dice él que les da la bienvenida a ustedes. Vuelvo a repetir de que si en realidad vienen a visitar con buena manera y de eso le pide a Dios nuestro Señor la bienvenida, que no sea la primera vez y que sigan visitando, pero siempre de vez en cuando, que sea una visita en beneficio de la humanidad o de la gente. Entrevistador. Cuando pulsa y hace un diagnóstico, ¿cómo es que sabe lo que cómo le habla la sangre? Pues, ¿qué es lo que le habla? ¿Es un mediador la sangre? ¿Cómo es esto? Traductor, risas. No le entiendo de eso, ya estamos entrando en una consulta, ¿no? Para poder diagnosticar yo tenía que hacer un montón de preguntas, yo soy médico. Yo soy medido. Vamos a entrar en una consulta, las preguntamos cómo puede una consulta para poder diagnosticar esa enfermedad, porque el diagnóstico, lo que él va a dar, pues es el pulso, él no va a utilizar ningún aparato, estetoscopio, entonces vamos a entrar en eso. Pregunta en el dialecto y contestación. Traductor. En un paciente que le puede llegar, por eso le tiene que pulsar en el pulso. Dice que habla como que se hablara, pero en voz alta, sino que de allí en medio de la pulsación lo siente si tiene temperatura, lo siente si es brujería, lo siente si es enfermedad del alma y lo siente si es simplemente envidia. Pero en la sangre lo siente la pulsación y de esa pulsación como que si llegara del corazón de él. Entrevistador. Como si fuera su propio corazón. Traductor. Ah, sí, y dice que no son imaginaciones ni pensamientos, sino que lo que tiene que diagnosticar, que eso Dios le ha dado poder, él para poder clasificar la clase de enfermedad por medio del pulso. No cualquier persona puede, que cualquier persona no puede. Me podría pulsar a mí, me podría decir cómo me ve para tener la experiencia, para entender yo. Dice que sí. Me acerco. En español, don Antonio, buena gente, buen corazón.
Traductor. En este momento dice él que les da la bienvenida a ustedes. Vuelvo a repetir de que si en realidad vienen a visitar con buena manera y de eso le pide a Dios nuestro Señor la bienvenida, que no sea la primera vez y que sigan visitando, pero siempre en vez en cuando que sea una visita en beneficio de la humanidad o de la gente. Entrevistador. Cuando pulsa y hace un diagnóstico, ¿cómo es que sabe cómo le habla a la sangre? Pues, ¿qué es lo que le habla? ¿Es un mediador la sangre? ¿Cómo es eso? Traductor. Risas. No le entiendo de eso, ya estamos entrando en una consulta, ¿no? Para poder diagnosticar yo tenía que hacer un montón de preguntas, yo soy medido. Vamos a entrar en una consulta, le preguntamos cómo puede una consulta para poder diagnosticar esa enfermedad, porque el diagnóstico, lo que él va a dar, pues es el pulso. Él no va a utilizar ningún aparato estetoscópico, entonces vamos a entrar en eso. Pregunta en el dialecto y contestación del traductor. En un paciente que le puede llegar, por eso le tiene que pulsar en el pulso. Dice que habla como si que se hablara, pero en voz alta, sino que de allí en medio de la pulsación lo siente si tiene temperatura, lo siente si es brujería, lo siente si es enfermedad del alma y lo siente si es simplemente envidia. Pero en la sangre lo siente la pulsación y de esa pulsación como que si llegara del corazón de él, como si fuera por su propio corazón. Sí, dice que no son imaginaciones ni pensamientos, sino que lo que tiene que diagnosticar que eso Dios le ha dado poder a él para poder clasificar la clase de enfermedad por medio del pulso. Dice que tiene el corazón muy bueno, hay otro que nada más vienen a engañar. Una mano dice que es mentiroso, pero la otra no, la del lado de su corazón dice que no. Su corazón no es mentiroso, si está más, uno aquí, los dos igual es muy bueno, es parejo, fibra, fuerza con Dios, hay unos que muy débil aquí. ¿Está disparejo? Yo como estoy, don Antonio. Me dijo que yo estoy bien, dice que está bien usted. ¿Quieren emparejar? Y si van a emparejar, va a emparejar, pero si está un poco bajo, quieren igual en todo.